Puranoticia.cl presenta Pura Noticia PM. Las noticias de la tarde, el regreso a casa, las informaciones de la región, Chile y el mundo. Las entrevistas y todo lo que necesitas saber. En todas nuestras plataformas, en televisión, en la web y en la radio. Nos ves, nos lees y nos escuchas. Aquí parte Pura Noticia PM. Bienvenidos. Buenas tardes, ¿cómo están? 6 de la tarde con 1 minuto y comenzamos Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl, para que revisemos las principales informaciones en las últimas horas, tanto en nuestra región de Valparaíso como a nivel nacional. Tenemos una jornada bastante nublada en la costa de la región de Valparaíso, con 11 grados de temperatura a esta hora, y saludamos a todos los que se unen a nuestra transmisión en el Gran Valparaíso y la provincia de San Antonio a través del 102.5 FM. También saludamos en el norte del litoral, en La Ligua, en Zapallar, en Puchuncaví, a quienes nos escuchan a través de la 90.9 FM. Y por supuesto también a todos los que se unen a nuestra transmisión en Los Andes y San Felipe a través de la 96.1 FM. Y por supuesto también que a todos los que nos ven a través de zapping.com en el canal 177, a través de nuestro canal de YouTube, donde nos encuentras como Pura Noticia Chile, y por supuesto también a quienes nos ven a través de América Vivo, la aplicación internacional de Canal 13, y por supuesto a la red de cable operadores que tiene disponible a lo largo de todo Chile la señal de puranoticia.cl. 6 de la tarde con 2 minutos, tenemos a esta hora una alta congestión vehicular en Viña del Mar, en la avenida 1 Norte, desde Los Castaños hasta la Plaza Miraflores, esto es en dirección al oriente de la ciudad Jardín. Y también tenemos alta congestión en avenida La Marina, desde Reloj de Flores hasta el Puente Ecuador, esto en dirección al sector de Reñaca de Viña del Mar. Mientras que en la avenida Álvarez, desde Agua Santa hasta Plaza Parroquia, también se mantiene una alta congestión vehicular, así que se recomienda tomar alguna vía alternativa. Misma condición que se mantiene en Viana, desde la Plaza Sucre hasta la calle Von Schröder, esto en dirección hacia Valparaíso. Así que usted, si nos está escuchando a través de la radio y va en camino, ya sabe, tome vías alternativas a esta hora de la tarde. 6 de la tarde con 3 minutos, comenzamos Pura Noticia PM revisando los principales titulares a esta hora. La Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de reconstrucción nacional y lo despachó al Senado. El oficialismo calificó de histórico el avance de la megareforma, mientras que la oposición asegura que no avanzó con sus votos. El gobierno de Kast concreta finalmente el primer cambio de gabinete a 2 meses de asumir. Sedin y Steinert fueron las primeras caídas. El oficialismo respaldó el ajuste ministerial del presidente José Antonio Kast, mientras la oposición acusó una improvisación. Hasta su total despacho se discute y se vota este miércoles el proyecto de reconstrucción nacional en la Cámara de Diputados. La Fiscalía Nacional remueve de la región de Valparaíso la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras y designa un nuevo fiscal. Privados reactivan el proyecto de tren rápido que uniría las ciudades de Valparaíso con Santiago, esto en 45 minutos. Se contempla transporte de carga y de pasajeros. Afinan coordinaciones para futura apertura del Hospital Marga Marga. Ex mano derecha de Virginia Reginato en el municipio de Viña del Mar será formalizado en junio por los delitos de malversación y fraude al fisco. 6 de la tarde con 5 minutos, vamos a comenzar Pura Noticia PM de lleno en informaciones del ámbito político, porque tras una extensa votación en la sala, el Ejecutivo pudo sacar finalmente adelante los principales ejes tributarios de la iniciativa. La Cámara de Diputados aprobó el proyecto de reconstrucción nacional y desarrollo económico y social. La iniciativa, conocida también como mega reforma, impulsada por el gobierno, pasó a segundo trámite al Senado.
Tras una extensa votación en sala, el Ejecutivo pudo sacar adelante los principales ejes tributarios de la iniciativa. Al respecto, el viceministro del Interior y Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, junto al ministro de Hacienda, Jorge Quirós, se refirieron a la aprobación en general del proyecto para la reconstrucción nacional. Este es un paso de tranquilidad. Se incorporan en esta iniciativa 400 millones de dólares al Fondo de Reconstrucción y de esa forma el gobierno pueda reconstruir sus hogares y su vida pueda volver a la normalidad. En segundo lugar, quiero hablarles a los más de 900.000 cesantes que existen en nuestro país, a personas que buscan un empleo, porque este paso que se ha dado hoy día va a permitir que muchas familias en un futuro cercano tengan mejores y mayores oportunidades. Con esta iniciativa que avanza hacia el Senado de la República, el gobierno está demostrando que es capaz de escuchar, que es capaz de recibir propuestas, que es capaz de generar mayorías. Y esas mayorías hoy día nos han permitido, con una amplia votación, seguir y continuar este proyecto en el Senado. Es un proyecto además que en lo inmediato y lo más urgente le da respuesta a los damnificados por los incendios de Ñuble Biobío, 400.000 millones de pesos debidamente financiados a este proyecto, pero por sobre todo mirando hacia el futuro. En tanto, los diputados de oposición se refirieron a este avance, afirmando que este proyecto de ley no se aprobó con sus votos. Este mal proyecto, como lo catalogaron alcaldes y alcaldesas de todo Chile, avanza al Senado sin nuestros votos. Estamos unidos como oposición para poder advertir y proteger a Chile de los riesgos que este gobierno trae. La oposición ha rechazado esta ley de los súper ricos porque es una ley que le hace mal al país. Este es un proyecto que no genera empleo. Además, desde el oficialismo sacaron cuentas alegres, ya que aseguran será un avance para todo Chile. Hoy día Chile comienza a pavimentar un nuevo futuro para su pueblo, un futuro en que vuelve a creer en las personas, vuelve a poner por delante el crecimiento económico y le va a dar esperanza a nuestro país y a los trabajadores. Y la verdad es que hoy en día estamos frente a un tsunami de buenas noticias. Un crédito de empleo para las empresas extraordinario, baja de impuestos, más certezas. Este es el camino para crecer. Este es el camino para volver a crecer más que el mundo, como nos teníamos acostumbrados los primeros 20 años de la vuelta a la democracia. Este proyecto contempla la rebaja del impuesto de primera categoría desde un 27% a un 23% para medianas y grandes empresas. También la eliminación del pago de contribuciones para propietarios mayores de 65 años respecto de su primera vivienda. 6 de la tarde con 9 minutos. Nos vamos a ir de inmediato hasta el Congreso Nacional porque tenemos reacciones de parlamentarios respecto a la aprobación de la mega reforma. Buenas tardes, Daniel. Estamos junto al diputado Antonio Rivas. ¿Cómo está, diputado? Muy buenas tardes. Cuéntanos respecto a esta aprobación de esta ley miscelánea en el Congreso. Muy buenas tardes. Es una aprobación de una ley de reforma tributaria profunda que instala un concepto de la economía, que instala un propósito del Estado y ha hecho un profundo daño porque en definitiva le va a quitar cada año de aquí en adelante 4.000 millones de dólares. Hoy día se aprobó esta ley y esta ley tiene 3 puntos o 3 pisos básicos que se han aprobado, que es la invariabilidad tributaria, lo que tiene que ver con los pagos de impuestos de las grandes corporaciones de 27 a 23 y por otra parte la integralidad de la rebaja tributaria, puesto que lo que va a ocurrir aquí es que los dueños de estas corporaciones podrán también sacar y pagar sus impuestos de los impuestos de las empresas. ¿Cómo esto afectaría al país y a la región a la que usted representa, diputado? Como ya lo dije, esto en primer lugar lo que va a ocurrir es que aquí vamos a tener menos recursos para el Estado, sus 4.000 millones de dólares que se le va a quitar al Estado. Luego también vamos a tener programas
porque el Estado va a tener que mantener sus ingresos recortando programas sociales, recortando aportes que el Estado hace a la salud, hace a la educación. El tema de seguridad, que intentaron bajarle el 3%, pero que tuvieron que recuperarlo porque en realidad, ¿no es cierto?, era muy duro. Pero vamos a ver cómo viene el presupuesto el próximo año. Y en eso, obviamente, lo que vamos a tener es una sociedad, el 99% de los chilenos más desprotegidos y sin el apoyo del Estado para lo que significa la paz social y la seguridad jurídica o la certeza jurídica, que es un principio de Estado que no solo debe funcionar para un grupo de ciudadanos, sino para todos, para el 100%. Muchas gracias. Bueno, ahí estábamos junto a Daniel Zunino desde el Congreso Nacional y vamos a continuar revisando informaciones de la arena política a esta hora de la tarde, 18 horas con 11 minutos, porque el presidente de la República, José Antonio Kast, concretó su primer cambio de gabinete, esto a solo 2 meses de haber asumido el mando. La salida de las ministras Trinidad Steiner y Mara Cedini marcó un ajuste político que es clave del Ejecutivo antes de la cuenta pública este próximo 1 de junio. El presidente José Antonio Kast concretó este martes un sorpresivo cambio de gabinete a poco más de 2 meses de inicio de su administración. El ajuste ocurrió en medio de cuestionamientos al manejo político del Ejecutivo y cuando restan menos de 2 semanas para la cuenta pública presidencial del próximo 1 de junio. No era lo que tenía pensado para esta etapa de gobierno, pero en base al sentido de urgencia que hoy tiene a nuestro país y la necesidad de responder a las tareas que Chile nos encomendó, es que he decidido realizar este ajuste. Los cambios incluyen la salida de las ministras Trinidad Steiner de Seguridad y Mara Cedini de la Secretaría General de Gobierno. La situación se produce en medio de críticas que se habían intensificado especialmente hacia la gestión de Steiner en materia de seguridad pública, instalando dudas sobre su continuidad tanto en el oficialismo como en la oposición. En paralelo, la salida de Cedini responde a un rediseño del comité político impulsado desde La Moneda con el objetivo de fortalecer la coordinación política y comunicacional del gobierno en una etapa considerada clave para el Ejecutivo. Uno de los movimientos más relevantes es el arribo de Claudio Alvarado como biministro, quedando a cargo del Ministerio del Interior y además de la Secretaría General de Gobierno, concentrando así 2 de las carteras estratégicas de la administración de Kast. Tal como señaló su excelencia, este es un gobierno de emergencia que permanentemente está evaluando, reflexionando y tomando decisiones. En lo personal, asumo estos nuevos desafíos con tranquilidad, con mucha energía, con convicción y con la humildad y sentido de responsabilidad con que siempre he asumido mis funciones públicas. El actual ministro de Obras Públicas, Martín Arrau, asumió la cartera de Seguridad, mientras que el titular de Transportes, Luis de Grange, quedó además encabezando el Ministerio de Obras Públicas. Hay sinergias muy importantes entre ambos ministerios, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Transporte, la movilidad, la conectividad, la infraestructura, y en esto último no puedo dejar de reconocer el gran trabajo que estos 2 meses ha realizado el ministro Martín Arrau en temas de prolijidad, de despliegue territorial. Ha hecho un despliegue territorial extraordinario. Estamos acá muy conscientes de que Chile tiene un problema de seguridad profundo, extenso y complejo. Pero cuando hablamos de seguridad pública no hablamos de cualquier política pública. Hablamos del rol primario del Estado y vamos a trabajar con todas nuestras fuerzas para defender ese derecho humano a la seguridad, a la integridad personal, a la propiedad privada, pensando en esas víctimas que han sido vulneradas por el delito, por el narcotráfico, por el crimen organizado. El ajuste también pone término a la breve permanencia de las ministras salientes en el gabinete. Tanto Steiner como Cedini habían asumido sus funciones el pasado 11 de marzo, alcanzando poco más de 2 meses en sus respectivos cargos antes de concretarse su salida del gobierno. Son nuestros compromisos con el país, equilibrio de las cuentas fiscales y por lo tanto el presidente ha estimado legítimamente de que era necesario hacer estos cambios para poder impulsar con renovadas fuerzas, con renovado entusiasmo, con renovadas energías las tareas de gobierno que nos entregó la ciudadanía
a fines del año pasado. Desde el Ejecutivo aseguran que los cambios buscan consolidar el equipo político de cara a la cuenta pública y ordenar las prioridades del gobierno en áreas sensibles como seguridad, gestión territorial y comunicación política. 6 de la tarde con 16 minutos. Seguimos revisando informaciones del ámbito político, porque tras el primer cambio de gabinete del gobierno del presidente José Antonio Kast, desde el oficialismo cerraron filas para respaldar los ajustes realizados por el propio mandatario. Parlamentarios defendieron que se trata de una atribución presidencial y aseguraron que los cambios apuntan a fortalecer la seguridad y la conducción política del Ejecutivo. Parlamentarios y dirigentes del oficialismo respaldaron el primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast, señalando que las modificaciones responden a una atribución propia del mandatario y a la necesidad de fortalecer la gestión política y la agenda de seguridad del gobierno. Desde Renovación Nacional, el jefe de bancada de diputados, Diego Chalper, afirmó que el ajuste responde a un sentido de urgencia y destacó el fortalecimiento del comité político con la llegada de Martina Rau al Ministerio de Seguridad y el nuevo rol de Claudio Alvarado como biministro. El gabinete que ha hecho el presidente Kast responde al sentido de urgencia en la gestión de gobierno y tiene 3 objetivos muy concretos. El primero es fortalecer la gestión política y por eso se potencia el trabajo que ha estado haciendo el ministro Alvarado y además se agrega a lo que estaba haciendo el ministro García, lo que va a hacer ahora el ministro Arrau, que es una persona que además de tener mucha capacidad de gestión, tiene también una intensa capacidad política. En la misma línea, el senador y presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, sostuvo que el cambio demuestra liderazgo y hacerse cargo, agregando que el gobierno entra ahora en una nueva etapa. Desde el punto de vista de los desafíos que tenemos en materia de seguridad, ha depositado en este caso el presidente de la República la confianza para esta segunda etapa que parte desde el día de hoy en Martina Rau, que deja un gran trabajo que hizo en el Ministerio de Obras Públicas para asumir este tremendo desafío de sacar adelante la seguridad de todos los ciudadanos. Por su parte, la diputada Sara Concha señaló que los cambios responden a una mirada pragmática del Ejecutivo y afirmó que la ciudadanía hoy espera gestión, capacidad de respuesta y soluciones concretas en materias sensibles. El senador Rojo Edwards aseguró que el presidente actuó oportunamente frente a las críticas que enfrentaban algunas carteras, mientras los diputados Mauro González y Otuiti Teao también respaldaron el ajuste realizado por la moneda. Los cambios de gabinete son parte normal de cualquier administración y responden a la necesidad de ir ajustando equipos para fortalecer el rumbo del gobierno y mejorar la gestión. Lo importante es que las prioridades del país sigan avanzando con responsabilidad, especialmente en materias de seguridad, crecimiento y apoyo a las familias. El cambio de gabinete se veía venir en estas 2 carteras. La vocería estaba muy debilitada y en el caso de seguridad ahora esperamos dar vuelta a la página y que exista una hoja de ruta clara y con sentido de urgencia. Por eso esperamos que Martina Rau esté a la altura de las circunstancias en una materia tan sensible y tan relevante para las familias de nuestro país. Además, la presidenta del Senado, Paulina Núñez, valoró el ajuste ministerial, señalando que busca responder con mayor sentido de urgencia a las principales preocupaciones de la ciudadanía, especialmente en materia de seguridad pública. 18 horas con 19 minutos. A esta hora tomamos nuevamente contacto con el Congreso Nacional. Tenemos más reacciones de parlamentarios respecto a la aprobación de la mega reforma. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes. Estamos con el diputado Ignacio Urcuyu. ¿Cómo está, diputado? Cuéntenos respecto a esta votación importante que vimos en el Congreso el día de hoy, esta ley miscelánea. Sí, bueno, la verdad, muy contentos después de un arduo trabajo que se ingresa el mensaje del presidente y pasa por las comisiones. Hoy efectivamente entra a la sala donde se aprueba en general, lo que nos tiene muy contentos. Sabemos que este proyecto es tremendamente importante para la reconstrucción de Chile, para que se levante, para que tengamos más empleo y para que tengamos una reactivación. Es tremendamente importante que Chile vuelva a ser interesante y atractivo para los demás países, para que traigan sus inversiones y de esa manera nosotros tengamos recursos para pagar las políticas públicas que vayan a cubrir las necesidades que tenemos en educación, en vivienda, en salud, en infraestructura, etcétera. ¿Y en su región, cómo los beneficia?
Bueno, nosotros tenemos exactamente las mismas necesidades que tiene el país. Estamos prontos a empezar la construcción de un hospital oncológico. Necesitamos construir la doble vía entre Chañaral y Antofagasta para dar mayor seguridad vial. Tenemos muchos proyectos mineros que están prontos a entrar en operación y sin embargo todavía no tenemos la conectividad y tampoco un puerto como por ejemplo para que puedan sacar el material por las costas de nuestra región. Desafíos en educación, el SLEP de Atacama, desafortunadamente un conejillo de India que fue catastrófico, un sismo de alta intensidad dejó muchos de los establecimientos educacionales sin poder ser usados para impartir clases y se están haciendo jornadas dobles en otros establecimientos. Por lo tanto, tenemos muchos desafíos. Tenemos que traer también, por ejemplo, atraer profesionales de la salud para que se queden y puedan atender a los vecinos y a los amigos de la región de Atacama, no solamente Copiapó, Vallenar, Diego Almagro, Chañaral, etc. Muchas gracias, diputado. Estábamos con el diputado Ignacio Urcullú acá para ProNoticia.cl. Muchas gracias, Daniel, por este despacho desde el Congreso Nacional. Y mientras desde el oficialismo defendieron el ajuste ministerial realizado por el presidente José Antonio Kast, desde la oposición las críticas no tardaron en aparecer. Parlamentarios cuestionaron la conducción política del gobierno y acusan una improvisación y falta de estrategia en materia de seguridad. Desde el Partido de la Gente, en tanto, Franco Parisi valoró la salida de la titular de seguridad. Todos los detalles en el siguiente informe. Dirigentes y parlamentarios de oposición criticaron el primer cambio de gabinete del presidente José Antonio Kast, asegurando que las modificaciones reflejan problemas de conducción política y falta de estrategia en materia de seguridad. La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, afirmó que la salida de Trinidad Steiner y Mara Cedini es el síntoma y no la causa, acusando que el gobierno no tenía un plan en seguridad y que ha perdido meses importantes en el combate al crimen organizado. Desde la bancada Frente Amplista, la diputada Carolina Atello sostuvo que el Ejecutivo sacrifica a ministras que dejaron en evidencia la falta de estrategia y coordinación del gobierno, agregando que la seguridad no se resuelve con eslóganes ni frases para la televisión. Kast hoy sacrifica a las titulares que dejaron en evidencia su nula capacidad para tener un plan en materia de seguridad. Porque cuando se acaban las campañas y llegan las urgencias reales de las familias, queda al descubierto que no había estrategia, ni coordinación, ni conducción. Las críticas también surgieron desde el Partido Comunista. La diputada Iracy Hasler calificó el ajuste como un diseño fracasado, apuntó a una crisis del gobierno y llamó a un cambio profundo y cumplimiento de promesas. Que aquí hay una crisis al interior del gobierno y que eso debe traducirse rápidamente no en ajustes, sino que en un cambio profundo de diseño. Aquí han hecho una política beneficiando a los más ricos del país, no se preocuparon de la seguridad, no existía un plan al respecto y hoy día vemos cómo ese diseño fracasa. Nuestro llamado es a que el gobierno ponga en el centro realmente cumplir las promesas y no desdecirse señalando que eran simples metáforas. Desde el Partido Socialista, el diputado Raúl Leiva aseguró que la salida de la ministra Steiner valida las críticas y acciones de fiscalización impulsadas desde la oposición. La decisión del presidente de la República de remover a la ministra de Seguridad nos da la razón en nuestros argumentos y en nuestra forma de fiscalizar. Cuando se fiscaliza con fundamentos, con argumentos y se recurre de manera seria y responsable a instancias como la Contraloría General de la República para fiscalizar el quehacer ministerial, da cuenta de un trabajo bien hecho. En tanto, el líder del Partido de la Gente, Franco Parisi, valoró la salida de la titular de seguridad, señalando que tenía que hacerlo hace rato y también respaldó el rediseño del comité político. Basado en el anuncio del presidente Kast en términos de remover a la ministra de Seguridad, que tenía que hacerlo hace rato, y la vocera, nos gusta bastante la perspectiva de que el ministro de Interior asuma como jefe de gabinete y que tenga la vocería. En realidad la estructura no daba para mucho. Por su parte, el jefe de bancada de la Democracia Cristiana, Jorge Díaz, señaló que la reestructuración del gabinete debería replicarse en regiones para fortalecer liderazgos territoriales y generar ahorro fiscal. 18:25 y vamos a seguir revisando informaciones de esta materia, porque la ahora ex vocera de gobierno, Mara Cedini, se despidió
públicamente el gabinete del presidente José Antonio Kast. Todo esto tras permanecer 69 días en el cargo de ministra secretaria general de gobierno. A través de sus propias redes sociales, Sedini aseguró que hoy finaliza una etapa, destacando que se incorporó al equipo presidencial durante la campaña del pasado mes de septiembre pasado a defender las ideas y propuestas de un proyecto político en el que dijo creer profundamente. La exautoridad agradeció también al mandatario por haberla convocado y afirmó que servir a Chile es un privilegio y un enorme orgullo. Lo hice con toda mi fuerza, convicción y cariño. Sedini también expresó su deseo que el proyecto político del actual gobierno se materialice por el bien de todos los chilenos, agregando que seguirá defendiendo sus ideas con determinación para construir un Chile más libre, próspero y en paz. Bueno, y precisamente a esta hora vamos a tomar nuevamente contacto con el Congreso Nacional. Tenemos más reacciones de parlamentarios respecto a la aprobación de la mega reforma. Daniel Zunino está allá y nos trae todos los detalles. Buenas tardes, estamos con el senador Diego Ibáñez. ¿Cómo está, senador? Buenas tardes. Tenemos una aprobación de una ley miscelánea en la Cámara de Diputados. Ahora en el Senado, ¿qué es lo que se viene para ahora? Sí, buenas tardes. Bueno, estamos esperando el detalle de lo que aprobó la Cámara de Diputados. En general, yo espero que haya una actitud menos tosuda, menos irracional en lo económico y menos sobreideologizada por parte del Ejecutivo, para que se dé un debate con altura de miras, con la pausa adecuada acá en el Senado, observar lo que señaló el Fondo Monetario Internacional, el Consejo Fiscal Autónomo, los expertos, los centros de estudio. Creo que si es que hoy se está proponiendo una reestructuración del modelo tributario en Chile, creo que tiene que ser bien responsable y con evidencia en la mano. Hoy no bastan frases grandilocuentes ni consignas, sino que aquí estamos hablando del bolsillo de la gente, y esperemos que esto no termine beneficiando a los mismos de siempre, a un pequeño puñado de chilenos en desmedro, con recortes en salud, en educación, en vivienda para el resto del país. ¿Hay una unión por parte de la oposición también para enfrentar esta...? Hemos estado trabajando como progresismo con los centros de estudio, llevamos ya varias jornadas de trabajo, de diagnóstico, tenemos una visión bien unificada, así que decirle al gobierno, una mala noticia para ellos, que creen que nos van a dividir. Aquí estamos muy unificados. Ahora bien, si quieren ganar esto por un voto o por dos votos, eso va a generar inestabilidad política. Vamos a entrar en un loop de reformas tributarias y eso creo que no lo hace bien a Chile, así que hacemos la invitación a sentarse a dialogar en serio, con racionalidad y con criterio de futuro. Muchas gracias, senador. Muchas gracias a ti. Estamos con el senador Diego Ibáñez para Puranoticia.cl Estudio. Muchas gracias, Daniel, por este completo reporte desde el Congreso Nacional. Y justamente el gobierno del presidente José Antonio Kast enfrenta días que son clave, tanto en el plano político como legislativo. El reciente cambio de gabinete, marcado por la salida, cierto, de la vocera de gobierno, Mara Sedini, se produce en paralelo a la intensa discusión de la llamada mega reforma económica que está siendo impulsada por el Ejecutivo. Iniciativa que ha generado tensiones tanto en el oficialismo como en la oposición. Y para analizar el impacto político de estos movimientos, las señales también que busca dar la moneda y el escenario que enfrenta el gobierno en el Congreso y en la opinión pública, los quiero invitar a que revisemos la conversación que sostuvimos durante esta tarde en Hora de Noticias con Miguel Ángel Fernández, quien es subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo. ¿Qué lectura política hace del cambio del gabinete realizado por el presidente Kast? Fíjate, Ricardo, que fue una noticia de exabrupto, ¿no es cierto? Fue muy repentina y de alguna manera simboliza dos elementos muy claros. Lo primero, que la instalación del gobierno ya había tenido demasiados problemas acumulados que estaban afectando la gestión en áreas que son muy relevantes para la ciudadanía, específicamente seguridad y también la comunicación de los hitos y avances que habían logrado en los 70 días previos, 69 días previos. Lo segundo también es que me parece que hay implícitamente, y especialmente cuando el presidente hace una locución pública de 20 minutos o más, en casi cadena nacional, uno podría decirlo, de un mea culpa muy importante de lo que fue el inicio del gobierno. Ahí escuchaba atentamente las notas que ustedes presentaban, cuando se decía esto es el segundo tiempo del gobierno, es una, ¿no es cierto?, forma de declarar, de autodeclarar, de que la instalación no fue la correcta y de que algunas veces en política tomar decisiones muy duras, como sacar a dos ministras que habían llegado por la confianza del presidente y por además, ¿no es cierto?, parte de la campaña, como el caso de Mara Sedini, son costosas, pero hay que hacerlas rápido para poder avanzar
justo antes de lo que va a ser la cuenta pública del 1 de junio. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad de Desarrollo. Miguel, ¿la salida de Mara Cedini responde a un ajuste comunicacional político o de conducción interna? No, me parece que más que es una forma de presentarle al país las tareas y los objetivos, los proyectos que está haciendo el gobierno. Ella había tenido, ¿no es cierto?, bastantes polémicas con la opinión pública, con la oposición, con inclusive Contraloría por, ¿no es cierto?, la incorporación de esa cuña de la quiebra del Estado, y eso había minado la capacidad del gobierno de llegar a la ciudadanía. Era la ministra peor evaluada, y de alguna manera es lo que nos lleva a comprender por qué un cambio tan abrupto. Y como te digo, a 69 días, o sea, es un hito muy importante, porque Oye, Miguel, Miguel, ¿pero era tan abrupto o se veía venir? O sea, este era un secreto a voces. Lo que pasa ahí, Ricardo, es que cambiar un gabinete, hacer un cambio en 70 días, siempre va a ser abrupto. Porque uno podría pensar en sostener durante 6 meses, esperar a hacer un rediseño mayor del componente del gabinete. Otra cosa es que la opinión pública, los analistas, ¿no es cierto?, las fuerzas políticas ya olfateaban que era inminente su cambio, pero ese inminente en política es muy distinto salir a los 69 días que salir después de 6 meses. Entonces, por eso digo que fue algo abrupto, porque veíamos a la ministra haciendo vocerías ese mismo día, y de repente sus redes sociales se apagaron y apareció la declaración pública que ustedes bien pusieron, ¿no es cierto?, para nuestra audiencia. Entonces, por eso es abrupto. Ahora, el tiempo político, Ricardo, es muy importante. Y lo que parece es que el gobierno, el presidente Kast y su liderazgo, lo que hicieron fue cortar de raíz 2 áreas muy problemáticas en espera de que puedan enmendar el rumbo de cara a lo que va a ser la cuenta pública, que la primera siempre es la más importante para los gobiernos. ¿Qué señales intenta enviar el gobierno de José Antonio Kast en este cambio en medio de la discusión de la mega reforma justo hoy que se está dando en la Cámara de Diputados, Miguel? Fíjate que esto hace un poco de monstruo de 2 caras lo que ocurrió, ¿no es cierto? Porque ayer fue un día muy duro para el gobierno, se dieron las caras de cuando se anuncia la salida de las ministras, y hoy en día tienen probablemente el mayor triunfo político hasta la fecha. Entonces es un poco esquizofrénico. Ayer, un día donde el presidente declara públicamente que él no quería hacer este cambio de gabinete, pero que ya la realidad lo había golpeado tanto que tenía que tomar una determinación dura y directa. Y hoy día estamos viendo, ¿no es cierto?, que logra el pacto con el PDG para aprobar en general, lo cual llega a 90 votos en la Cámara, que se aprueba la invariabilidad tributaria, que se aprueba la reintegración, y que parece que todo el camino de la mega reforma, como bien decía usted, va a llegar a buen puerto, al menos en la Cámara de Diputados. Entonces, ayer fue un día duro, y hoy día el gobierno rápidamente cambia, de alguna manera, el análisis público con la votación en la Cámara Baja. ¿Podríamos decir que ayer estaban ahogándose y hoy tienen un salvavidas? Así es, de hecho es una muy buena frase, Ricardo, se la voy a comer. Ayer naufragó el diseño, ¿no es cierto?, y se veía, ¿no es cierto?, que había muchos problemas. Hoy en día, en cambio, se levantan con un triunfo. Y eso marca el cambio, por eso piensa la conversión que estamos teniendo es de la, de alguna manera, desesperanza de haber cambiado el gabinete y haberse transformado en el gobierno que hace un cambio de gabinete más rápido desde el retorno a la democracia, a hoy en día aprobar con una buena mayoría una ley que el mismo gobierno ha dicho que es fundamental para su proyecto político. Estamos conversando con Miguel Ángel Fernández, subdirector académico de Faro de la Universidad de Desarrollo. ¿Cómo queda hoy el equilibrio, Miguel, entre los sectores más duros y también los más moderados dentro del oficialismo? Eso es muy interesante, porque al unificar la vocería de gobierno con el Ministerio de Interior, ¿no es cierto?, uno ve que Claudio Alvarado, una persona vinculada históricamente a la UDI, toma mayor protagonismo y se espera que cumpla un rol de jefe de gabinete potenciado. Pero al mismo tiempo también se hace este enroque, ¿no es cierto?, de obras públicas con Martín Arrau, que fue una figura muy relevante en la campaña de José Antonio Kast, a un ministerio que probablemente es lo más importante de la promesa del presidente actual a la ciudadanía durante su campaña, que son los temas de seguridad. Es un tipo que está aprobado en gestión, que tiene una capacidad de despliegue muy importante, por eso hizo su rol durante la campaña, y que estaba en un segundo plano en obras públicas. Ahora va a pasar a la primera línea, que un ministerio muy duro, todavía debutante como ministerio, sin suficiente capacidad histórica y de alguna manera construcción de gestión, pero que es lo que los chilenos
día tras día reclaman que es la tarea número 1 del gobierno. Entonces, por un lado, el Partido Republicano, el partido del presidente, al corazón de la promesa. Sí, a propósito de eso, Martín Arrau, republicano, o sea, aquí estamos hablando de una mano más dura de lo que teníamos. O sea, Martín Arrau es un hombre que viene con otra forma, no es la ministra Steiner. No, la señal de Martín Arrau es una señal de mayor acción, más dureza y probablemente más firmeza en las decisiones y en la forma de enfrentar a la oposición también. O sea, y si uno busca Martín Arrau en Google, van a aparecer sus declaraciones durante la campaña y uno se va a dar cuenta rápidamente que el gobierno le está poniendo primera prioridad pública a la seguridad, al momento de poner a una persona que no se va a quedar callado y que probablemente su relación con el Congreso va a ser tensa, no va a ser miel sobre hojuelas en ese sentido. Pero por eso es una señal tan importante, porque además le da al Partido Republicano, el corazón de José Antonio Kast, un espacio fundamental en el gobierno que de alguna manera algunos reclamaban que estaba un poco alejado. La mega reforma económica ha tenido avances, pero también fuerte resistencia, Miguel. ¿Cómo evalúa el manejo político del Ejecutivo en esta negociación? Fíjate que me parece que hay una estrategia de doble campo. Por una parte, en el Senado se van viendo luces de espacios de acuerdo más avanzados. Por ejemplo, lo que va a ser posiblemente el cambio de la invariabilidad tributaria, la reducción de 25 a 20 años, algo que se incorporaría en el Senado. Pero la Cámara de Diputados, lo que hemos visto en las últimas semanas, son dos elementos muy claros. Primero, una oposición que intentó utilizar una herramienta, una exageración de una herramienta en las indicaciones, que no les resultó, y por otra parte, un partido de la gente muy abierto a la negociación, donde Franco Parisi está liderando ese partido, los logra ordenar. Eso es un triunfo para Parisi, que le permite al gobierno pasar de la Cámara Baja a la Cámara Alta. Entonces, son dos esquemas distintos de negociación. Mucho caos en la Cámara, mucho palabra fuerte, muchas frases rimbombantes, y en el Senado todavía estamos viendo cómo se configura. Pareciera ser que Yarna Proboste, de la DC, ya está más del lado del Partido Comunista y del Frente Amplio, pero eso todavía le queda espacio al Ejecutivo para negociar más allá de los 27 votos que podría lograr con el oficialismo, demócratas y los independientes. ¿Cómo impactan, Miguel Ángel, estas tensiones en la proyección política del oficialismo de cara a las elecciones parlamentarias y municipales que se vienen en 2 años más? Mira, ahí hay algo muy interesante, Ricardo, porque vivimos en un mundo donde ya no hay coaliciones, ya no tenemos la concertación, no tenemos la Alianza por Chile, no tenemos la nueva mayoría de Michelle Bachelet para ordenar lo que va a ocurrir en los próximos comicios. Y la elección de municipales va a ser un gallito de fuerza para el propio gobierno. Va a lograr ordenar a los partidos de Chile Vamos, republicanos y nacional libertarios para llevar una lista única en alcaldes y gobernadores. Recordemos que ir separados en gobernadores afectó a la coalición que hoy en día gobierna, o a los partidos que hoy en día gobiernan. Y por el lado de la oposición va a pasar lo mismo. El PDG probablemente va a llevar un camino propio, pero siempre va a estar la pregunta que vamos a ir intentando dilucidar con el trajín del tiempo parlamentario, si efectivamente el socialismo democrático y el Frente Amplio y el Partido Comunista van a terminar juntos o van a buscar caminos separados. Finalmente, Miguel Ángel, ¿este cambio de gabinete puede marcar un nuevo ciclo para el gobierno o refleja más bien una reacción ante dificultades políticas? Me parece que es ambas, fíjate. Es una reacción a los 70 días de complejidades para navegar con la oposición, con la ciudadanía. Es un reflejo también de lo que fue la abrupta caída en las encuestas durante las últimas semanas y por ende se transforma en una oportunidad para el gobierno que tiene primero el feriado del 21 de mayo, ¿no es cierto? Un día muy importante para todo Chile mañana, que va a poner aguas más tranquilas en la opinión pública y después la atención se va a centrar en cuál va a ser el discurso del presidente Kast frente a la nación el 1 de junio. Entonces llega justo el momento de aceptar que la instalación había sido errónea y que los costos ya estaban siendo muy altos y que todavía queda espacio para rápidamente cambiar el rumbo de la nave e intentar llegar a mejor puerto, porque llevamos 2 meses nomás de gobierno, todavía quedan 3 años y 9 meses y algo más. 18:39. Ahí revisábamos lo que fue parte de esta conversación entre Ricardo Suárez con Miguel Ángel Fernández, quien es subdirector académico de Faro de la Universidad del Desarrollo. Hacemos una pausa comercial a esta hora de la tarde, 6 de la tarde con 40 minutos, y ya regresamos. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas.
Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. 18 horas con 45 minutos y ya estamos de regreso en Pura Noticia PM para que continuemos revisando las principales informaciones durante estas últimas horas. Y les quiero contar que el tránsito está temporalmente suspendido. Esto es en la avenida Blanco con Cochrane en Valparaíso, entre Urriola y Sotomayor. Tenemos un tránsito desviado por la avenida Errázuriz hacia Playa Ancha. Les recuerdo entonces, en la comuna de Valparaíso el tránsito está temporalmente suspendido en Blanco y Cochrane, entre Urriola y Sotomayor, precisamente hacia Playa Ancha, así que el tránsito está siendo desviado por la avenida Errázuriz. 6 de la tarde con 46 minutos, revisamos nuestros titulares a esta hora. La Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de reconstrucción nacional y lo despachó finalmente al Senado. El oficialismo calificó de histórico el avance de esta mega reforma, mientras que la oposición asegura que no avanzó con sus votos. El gobierno del presidente José Antonio Kast concreta finalmente el primer cambio de gabinete a 2 meses de asumir. Sedini y Steiner fueron las primeras caídas. El oficialismo respaldó el ajuste ministerial del presidente José Antonio Kast, mientras la oposición acusó una improvisación. La Fiscalía Nacional remueve de la región de Valparaíso la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras y designa un nuevo fiscal. Privados reactivan el proyecto de tren rápido que uniría Valparaíso con Santiago en 45 minutos y contempla transporte de carga como de pasajeros. Afinan coordinaciones para futura apertura del Hospital Marga Marga. La ex mano derecha de Virginia Reginato al interior del municipio de Viña del Mar será formalizado el próximo mes de junio por los delitos de malversación y fraude al fisco. 6 de la tarde con 47 minutos. Vamos a continuar revisando una información de nuestra región de Valparaíso, porque a 2 años de la desaparición de María Ercira Contreras desde el Fondo Las Tórtolas en la comuna de Limache, la Fiscalía Nacional decidió remover la investigación de la región de Valparaíso y designó al fiscal regional metropolitano Occidente, Marcos Pastén, para encabezar las diligencias de este caso. Recordemos que la adulta mayor de 85 años fue vista por última vez el 12 de mayo del año 2024, mientras compartía un almuerzo familiar por el Día de las Madres. La decisión adoptada por el fiscal nacional subrogante Roberto Garrido, tras solicitudes realizadas por familiares de la víctima, quienes pedían que otra fiscalía regional asumiera la causa para reimpulsar diligencias y avanzar en la búsqueda. Desde el Ministerio Público señalaron que la medida responde a la complejidad y sensibilidad pública de este caso. El nuevo fiscal anunció la conformación de una fuerza de tarea especializada junto a Brigada de la Policía de Investigaciones para esta nueva etapa investigativa. En tanto, el abogado de la familia, Juan Carlos Manríquez, sostuvo que los cercanos recibieron la noticia con muchas esperanzas de un resultado favorable, valorando la reorganización de los equipos que investigarán la desaparición de María Ercira Contreras. Todos los detalles usted los puede revisar en puranoticia.cl y también en nuestra edición digital. Seguimos revisando informaciones de nuestro país porque una fuerte controversia generó en el Senado el recorte presupuestario aplicado por el gobierno al Ministerio de Salud. La Comisión de Salud rechazó de manera unánime la medida y advirtió que podría afectar hospitales, atención primaria y también las listas de espera. La Comisión de Salud del Senado acordó de manera unánime rechazar el recorte aplicado por el gobierno al presupuesto del Ministerio de Salud en medio de cuestionamientos por el impacto que tendría en hospitales, atención primaria y listas de espera. Tras la sesión, el presidente de la instancia, el senador Juan Luis Castro, afirmó que en salud no sobra un solo peso, advirtiendo además que más de 2,5 millones de personas continúan esperando atención en el sistema público. Desde la Confusam, su presidenta Gabriela Flores valoró la decisión
decisión de la comisión y llamó a mantener la movilización para defender el financiamiento de la atención primaria y la salud pública. En tanto, la senadora Carol Cariola criticó que mientras se recortan recursos a salud, el gobierno impulse rebajas tributarias para grandes empresas e inmobiliarias a través de su reforma económica. La Comisión de Salud además confirmó que citará al ministro de Hacienda el próximo 4 de junio para abordar el impacto de los recortes y la situación financiera de la red pública de salud. Seguimos revisando informaciones del ámbito político porque el Senado aprobó una nueva prórroga del estado de excepción para la región de la Araucanía y las provincias de Arauco y de Biobío, extendiendo esta medida por unos 30 días más. La sala de la Cámara Alta respaldó el oficio presidencial con 31 votos a favor y solo 1 en contra, manteniendo así el despliegue militar en la macrozona sur. Durante la sesión, el ministro de Defensa, Fernando Barros, defendió la medida asegurando que ha permitido reducir la violencia rural en cerca de un 80% y fortalecer los controles y operativos policiales en la zona. En el debate parlamentario también se destacó el reciente operativo realizado en Temocuycuy, en la comuna de Ercilla, valorando que el Estado haya logrado ingresar a sectores donde anteriormente existían mayores restricciones. Pese al amplio respaldo, senadores también insistieron en la necesidad de reforzar el diálogo con las comunidades y mantener programas de apoyo y desarrollo para los pueblos originarios. 18 horas con 51 minutos, vamos a regresar a nuestra región de Valparaíso porque el debate por el tren rápido entre Valparaíso y Santiago volvió a instalarse luego de que se confirmara la reactivación de un proyecto privado de alta velocidad que promete unir ambas ciudades, todo esto en apenas 45 minutos. La propuesta es impulsada por un consorcio, bien digo, chileno-español y contempla una inversión cercana a los 3.000 millones de dólares. Según explicó el propio delegado presidencial regional, Manuel Millones, la iniciativa considera transporte de carga y de pasajeros, además de llegar directamente hasta la estación Puerto de Valparaíso. El proyecto reaparece tras el congelamiento de la iniciativa ferroviaria impulsada durante el gobierno del expresidente Gabriel Boric, cuyo trazado interior, estimaba tiempos de viaje superiores a 1 hora y 20 minutos y finalizaba en El Salto, en Viña del Mar. El delegado presidencial Manuel Millones sostuvo que esta nueva propuesta, sí cumple efectivamente los estándares de tren rápido y adelantó que representantes del consorcio llegarán próximamente a nuestra región de Valparaíso para presentar formalmente este proyecto que busca ser reingresado al sistema de concesiones. Palabras del delegado presidencial Manuel Millones, no sé si la tenemos ahí en carpeta, las vamos a revisar, donde precisamente se refiere al tren rápido Valparaíso-Santiago. Escuchamos ahora las palabras del delegado presidencial. ¿Cómo le recordemos que hay un privado, está en el sistema de concesiones, es un consorcio chileno-español que se han comunicado con esta delegación. Ya tuvimos una primera presentación, un proyecto que tiene un costo de 3.000 millones de dólares, que están disponibles a reponer su proyecto ya, y por tanto las próximas semanas van a venir a presentar esa iniciativa, que ese sí es el tren rápido, que demora 45 minutos y no 1 hora y media, como demoraba el proyecto que tenía en este caso por la zona interior, que era un proyecto interurbano. Este proyecto, recordemos que bajo la administración habían 2 proyectos, 2 consorcios, uno chino, ahora se salió un inversionista chino, está un español, y esos privados están interesados en reponer ese proyecto que pasaba por San Antonio y Valparaíso, que transportaba carga y pasajeros. Por lo tanto, ante una noticia de un proyecto que no estaba maduro como tal, todos los expertos hacen el reparo al proyecto que usted señala, por los tiempos de espera. No es un tren rápido, un proyecto que demora más de 1 hora 20, y además no terminaba en Valparaíso, terminaba en El Salto. Sin embargo, esta otra iniciativa sí llega a Valparaíso, sí transporta carga de pasajeros y sí tiene tiempo rápido, que son 45 minutos. Por lo tanto, las próximas semanas usted va a tener la oportunidad de asistir a esta misma jornada a conocer el proyecto que están presentando los privados, que era un proyecto que está, en este caso, en pausa, haya postulado el sistema de concesiones y ahora se quiere reponer por parte de los privados. 18 horas con 54 minutos, con las palabras del delegado presidencial Manuel Millones. Hacemos una pausa comercial y ya regresamos con más Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM.
19 horas de este miércoles 20 de mayo, ya estamos de regreso en Pura Noticia PM, las noticias de la tarde de puranoticia.cl, para que continuemos revisando las principales informaciones a esta hora de la jornada. Tenemos el tránsito temporalmente suspendido hasta ahora en blanco con Cochrane en Valparaíso, entre Urriola y Sotomayor. El tránsito está siendo desviado por la avenida Errázuriz hacia Playa Ancha. Además, en Viña del Mar tenemos una alta congestión vehicular en 1 Norte desde Los Castaños hasta la Plaza Miraflores. Esto es en dirección al interior de la ciudad Jardín. Mientras que en la avenida La Marina también tenemos un alto flujo vehicular a esta hora, desde el reloj de Flores hasta el puente Ecuador. Esto en dirección al balneario de Riñaca. También hay una congestión importante en la avenida Álvarez, desde Agua Santa hasta la Plaza Parroquia. Así que la recomendación es a preferir vías alternativas. 7 de la tarde, revisamos titulares. La Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de reconstrucción nacional y lo despachó al Senado. El oficialismo calificó de histórico el avance de la megareforma, mientras que la oposición asegura que no avanzó con sus votos. El gobierno del presidente Kast concreta el primer cambio de gabinete a 2 meses de asumir el cargo. Sedini y Steinert fueron las primeras caídas. El oficialismo respaldó el ajuste ministerial del presidente Kast, mientras que la oposición acusó una improvisación. Hasta su total despacho, cambiamos de tema. La Fiscalía Nacional remueve de la región de Valparaíso la investigación por desaparición de María Arcira Contreras en Limache y designa a un nuevo fiscal. Privados reactivan el proyecto del tren rápido que uniría Valparaíso con Santiago en 45 minutos. Se contempla el transporte de carga como el transporte de pasajeros. Afinan coordinaciones para la futura apertura del Hospital Marga Marga. Ex mano derecha de Virginia Reginato en el municipio de Viña del Mar será formalizado en junio por el delito de malversación y fraude al fisco. 7 de la tarde con 2 minutos. Vamos a continuar revisando informaciones del ámbito político, pero esta vez en nuestra región de Valparaíso, porque la controversia por el supuesto encajonamiento del aeropuerto que busca transformar el aeródromo de Torquemada en el futuro aeropuerto internacional de Concón sumó ahora un nuevo episodio luego de que el propio gobierno saliera nuevamente a despejar dudas respecto del estado de la iniciativa que beneficiará a nuestra región de Valparaíso. Esto, recordemos, luego de que el gobernador regional de Valparaíso, Rodrigo Mundaca, asegurara en la entrevista de puranoticia.cl que el ministro de Obras Públicas, exministro en este caso, Martín Arrau, le habría señalado en una reunión privada que el proyecto sería encajonado, lo que desató una serie de reacciones políticas y también cuestionamientos sobre el real futuro de una de las obras de infraestructura más relevantes proyectadas para la zona del país. Tras ello, la Seremi de Obras Públicas de Valparaíso emitió una declaración pública aclarando que la iniciativa continúa activa y que no ha sido descartada por la administración del presidente José Antonio Kast. Tal como lo indicó el delegado presidencial Manuel Millones y el Ministerio de Obras Públicas, aquí hay un proyecto que sigue activo, que no ha sido descartado por este gobierno. Ya pasó la etapa de diseño, de ingeniería previa, y actualmente está en la etapa de RS con el Ministerio de Desarrollo Social. Por tanto, son etapas importantes para llevar adelante un proyecto de esta envergadura, así que nosotros esperamos que siga avanzando tal y cual como ha establecido hasta este momento. 7 de la tarde con 3 minutos, ahí escuchábamos las palabras de Rosario Pérez, la Seremi vocera de gobierno en nuestra región. Vamos a seguir con informaciones de la región de Valparaíso, porque la delegación presidencial provincial del Marga Marga trabaja en la coordinación viales de seguridad y conectividad para la futura puesta en marcha del nuevo hospital provincial de Marga Marga en Villa Alemana. Todos los detalles en el siguiente informe.
Esto fue entregado oficialmente por la empresa constructora al Servicio de Salud Viña del Mar Quillota el pasado 30 de abril, iniciando así la etapa de preparación operativa antes de su apertura proyectada para octubre o noviembre. Ahora, desde la Delegación Presidencial Provincial de Marga Marga, informaron que trabajan en las coordinaciones viales de seguridad y conectividad para su puesta en marcha. El delegado Gonzalo Azancot explicó que mientras el Servicio de Salud avanza en la implementación interna del hospital, la delegación se concentra en las llamadas externalidades relacionadas con accesos, tránsito, seguridad y coordinación territorial. Las coordinaciones se han materializado teniendo como base, digamos, de reuniones la Municipalidad de Villa Alemana, que es la que efectivamente es la que juega de local ahí. Y ya, por ejemplo, la próxima semana ya están las mesas de trabajo intersectorial para ir tomando todos los puntos que puedan estar pendientes y que la apertura del hospital. La autoridad indicó que el trabajo se desarrolla junto a la Municipalidad de Villa Alemana y distintos servicios públicos, considerando el importante flujo de personas, ambulancias y vehículos que tendrá el recinto. Durante los próximos días continuarán las mesas de trabajo intersectorial para afinar los últimos detalles y asegurar que la apertura del nuevo hospital se realice sin inconvenientes para la comunidad. Esto fue entregado. 7 de la tarde con 5 minutos. Vamos a seguir revisando informaciones de nuestra región de Valparaíso, porque la decisión del gobierno regional de Valparaíso de poner fin, ¿cierto?, al financiamiento de fiestas, ferias y celebraciones comunales ya comenzó a generar efectos en distintos municipios de nuestra región. Una de las comunas más afectadas sería Quilpué, donde el tradicional Festival del Sol sufriría un importante recorte presupuestario. La alcaldesa María Carolina Corti confirmó que el certamen perdería gran parte del aporte regional recibido durante su primera edición. De acuerdo a lo que detalló, el año pasado el evento contó con más de 80 millones de pesos provenientes precisamente del gobierno regional, monto que durante este año en curso 2026 sería reducido a la mitad. A ver, nosotros nos afecta directamente en el Festival del Sol, que el año pasado nos financiaron más de 80 millones de pesos, que era la primera versión, y este año pretenden bajarlo a la mitad, y nosotros tenemos que buscar el financiamiento por otros lados, evidentemente, pero también entendiendo la situación país, yo entiendo que hay cosas que hay que rebajar. La redefinición presupuestaria impulsada justamente por el gobernador Rodrigo Mundaca busca concentrar los recursos en áreas prioritarias como lo son la salud, vivienda y también seguridad, obligando a las 38 comunas de nuestra región a replantear el financiamiento de sus actividades masivas. Pese al impacto económico, la jefa comunal sostuvo que comprende el contexto y adelantó que el municipio ya evalúa alternativas junto al sector privado para asegurar la realización de una nueva versión de este festival. Bueno, y justamente la discusión sobre inversión pública y desarrollo regional vuelve a tensionar el debate en Valparaíso, especialmente tras los anuncios, ¿cierto?, del gobierno sobre recortes y prioridades de infraestructura. Mientras proyectos como la extensión de EFE avanzan con recursos regionales, también surgen dudas sobre el futuro del aeropuerto de Concón y la planificación presupuestaria para el próximo año 2027. Es por eso que a continuación vamos a revisar una entrevista sobre estas definiciones y las contradicciones que observa la región respecto a las decisiones del nivel central, donde Ricardo Suárez conversó con la consejera regional Tania Valenzuela. Usted ha planteado, Tania, que existe una contradicción entre las necesidades de la región y las decisiones del gobierno central. ¿Dónde se ve más claridad en esa tensión? Bueno, el gobierno regional, junto con todos los servicios públicos, ha sufrido recortes significativos en cuanto al presupuesto que maneja y que reduce la capacidad de respuesta que tengamos con las necesidades que mantiene la región de Valparaíso. Estoy hablando de recortes del orden de más de 3.000 millones de pesos, que ha significado, por ejemplo, un impacto directo en el Fondo Regional de Desarrollo Productivo y también en relación a la inversión pública con otra cartera de inversión. La verdad es que existe una contradicción, como tú bien lo indicabas, con anuncios en cuanto al ejercicio que se está realizando hoy en día de poder discutir la planificación del presupuesto para el año 2027 y tenemos a un ministro o exministro, en este caso de la cartera de Obras Públicas, que dice que se va a encajonar
el aeropuerto de Concón, que sabemos que la región de Valparaíso es la única a nivel nacional que no cuenta con este tipo de infraestructura y que golpearía fuertemente el turismo, la economía, la generación de empleo y por supuesto la conectividad. Yo creo que necesitamos tener certeza. Hoy día no existe información ni siquiera con ese nivel de claridad por parte de los parlamentarios que son oficialistas, y el emplazamiento del gobierno tiene que ver con qué garantías va a entregar en cuanto a la formulación de proyectos que son políticas de Estado y que trascienden a una administración de fondo, porque no podemos depender de la voluntad política de la administración del gobierno de José Antonio Kast en cuanto a poder tener los recursos necesarios para poder implementar este tipo de iniciativas. Conversamos con Tania Valenzuela, consejera regional. Tania, ¿qué importancia tiene para Valparaíso la extensión de EFE y qué señal podría entregar que hoy se estén destinando recursos a este proyecto? Bueno, el gobierno regional de Valparaíso viene financiando hace un par de años atrás los estudios para poder contar con las garantías de la conectividad y la extensión hacia la provincia de Quillota, principalmente con 6 nuevas estaciones en las comunas de Quillota y La Calera. Nosotros hemos sostenido en que el poder mejorar el transporte público con una empresa estatal es vital para que la gente que hoy día habita fuera del Gran Valparaíso pueda contar con las condiciones mínimas para poder movilizarse dentro de la región. Nosotros mantenemos ese compromiso, por eso que hemos dispuesto los recursos que son necesarios en esa materia. Hoy sí cumple un hito importante, y me refiero que durante este mes se dio el vamos en materia de tener la resolución de calificación ambiental para poder empezar a ejecutar las obras a contar del próximo año, y desde el gobierno regional vamos a continuar invirtiendo en cuanto a lo necesario para poder tener el financiamiento suficiente que nos permita garantizar que la población que transita en el Gran Valparaíso y principalmente con la provincia de Quillota pueda contar con este beneficio de tener a la puerta, en sus respectivas comunas, el servicio de EFE, que sabemos que entrega la garantía de poder contar con este servicio que es vital. ¿Cómo impactan los anuncios del gobierno respecto al tren Valparaíso-Santiago en lo que es la planificación de nuestra región, Tania? A ver, los anuncios han sido bien contradictorios. Escuchábamos hace unos minutos atrás al delegado presidencial regional diciendo que esto se va a externalizar con empresas privadas. Sin embargo, hace 2 meses atrás fue el primero en decir que este proyecto no se iba a priorizar, y ahí tenemos una nueva contradicción. Creo que el tema de comunicaciones no ha sido el gran pilar de este gobierno, nuevamente porque es uno de los proyectos más relevantes para poder garantizar que quienes habitan en la región y tienen que trasladarse a la región metropolitana por temas laborales u otros puedan tener acceso a este servicio. Desde el gobierno regional no hemos tenido nueva información, sino que solamente lo que ha comunicado el delegado presidencial regional, y lo que necesitamos es tener garantías. Vuelvo a reiterar, la región no se puede ver postergada con proyectos que son políticas de Estado, en que necesitamos contar con esas garantías porque son proyectos de largo aliento, es decir, trascienden a una administración en particular, y necesitamos que los recursos queden en las regiones y se dé una señal, por lo tanto, relevante en materia de descentralización. O sea, estaríamos hablando de que hay aquí una voltereta de las autoridades regionales actuales. Absolutamente, no logramos entender que hace 2 meses atrás el delegado presidencial regional diga que este proyecto se desecha, y luego vemos que en realidad se están buscando alternativas por parte del mundo privado. Los recortes han sido sustantivos. Recortes en salud, recortes en educación, recortes al Ministerio de Obras Públicas, recortes en vivienda. Hace unos días atrás vimos al Seremi de Bienes del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que decía, bueno, vamos a tener un 40% menos, por ejemplo, de los recursos que se invertían en cuanto al programa de emergencia habitacional, y sabemos que la región de Valparaíso es la más afectada en déficit de vivienda. Entonces, la verdad es que o el gobierno miente o el gobierno simplemente tiene un problema de comunicación que es sustantivo en poder entregar garantías a la población que estos proyectos, vuelvo a reiterar, que son de carácter estatal, puedan contar con las garantías suficientes para que se puedan implementar. Conversamos con Tania Valenzuela, consejera regional, en esta jornada de Hora de Noticias. También se ha vuelto a hablar del aeropuerto de Concón, Tania. ¿Existe hoy una estrategia clara de conectividad para la región? Mira, nosotros estuvimos discutiendo el anteproyecto regional de inversiones, que es el ejercicio que permite poder
sostener la discusión en la ley de presupuesto. Dentro de eso viene el aeropuerto de Concón. Sabemos que es una de las obras más anheladas. Estamos hablando de una inversión pública del orden de un poco más de los 43 millones de dólares, que implicaría generar una mejor conexión, poder resolver una brecha en materia de conectividad, porque, vuelvo a mencionar, la región de Valparaíso es la única que no cuenta con un aeropuerto, para que pasajeros entre destinos nacionales y también internacionales con conexiones, por ejemplo, con Mendoza o Buenos Aires, puedan disfrutar de poder llegar con ese tipo de servicios en la región. No solamente tiene que ver con un tema de conectividad, tiene que ver con generación de empleo, tiene que ver en materia de turismo, tiene que ver con la reactivación económica y también con temas de movilidad. Entonces, nosotros vamos a empujar ese proyecto. Nosotros lo hemos discutido a nombre del gobierno regional. Es una de las iniciativas de inversión que más respaldo tiene por parte de todos quienes representamos los intereses de la región de Valparaíso, y esperamos que a nivel central se deje de negociar o a nombre, en este caso, de la región o a costa de la región, porque aquí no estamos hablando de voluntades políticas del gobierno de José Antonio Kast. Aquí estamos hablando de un proyecto que se viene desarrollando en el gobierno anterior y que nosotros esperamos que con esa misma seriedad y responsabilidad fiscal puedan tomar la posta para que rápidamente podamos contar con los recursos necesarios y podamos implementar esta importante iniciativa. Vimos autoridades de todos los sectores, incluyendo oficialistas, emplazando al gobierno central en que puedan entregar las condiciones necesarias para que este tipo de proyectos se logren materializar acá en la región de Valparaíso. Tania, la discusión presupuestaria, 2027, ¿podría poner en riesgo proyectos estratégicos para Valparaíso? Absolutamente. Nosotros hemos visto que el gobierno ha hecho recortes sustantivos en distintas carteras, las más afectadas, vivienda, salud y también obras públicas, y eso por supuesto que va a tener un impacto. Uno no logra entender, y lo quiero ponderar sobre todo en áreas tan sensibles como salud, que los recortes que se están haciendo al Hospital Gustavo Frique, al Hospital Eduardo Pereira, al Hospital de Quillota, al Hospital Van Buren, no va a tener una afectación en los pacientes. O sea, cuando uno escucha a una diputada de la República que ha estado en ejercicio durante 2 periodos mencionar que esto va a afectar a los hospitales y no hacia los pacientes, es no entender, y uno no logra justificar que después de tantos años en el Congreso vaya a defender en realidad los intereses de la región, más allá de que represente al gobierno de turno, o simplemente todavía no logra estar en la línea de lo que significa una ley de discusión presupuestaria, o no logra entender cómo se discuten las partidas presupuestarias. Pero la verdad es que ese tipo de declaraciones deja muchísimo que desear en torno a autoridades que debiesen ponerse primero que todo la camiseta por la región. Conversamos con Tania Valenzuela, consejera regional en Hora de Noticias. ¿Qué sensación existe, Tania, entre las autoridades regionales respecto al nivel de autonomía real para definir algunas inversiones? Se han hecho distintos ejercicios para poder conversar con los alcaldes, para poder conversar con los servicios públicos, para que el gobierno regional pueda contar con, como tú bien dices, mayor autonomía y definir dónde están las prioridades. Nosotros hemos establecido una hoja de ruta. Seguridad, salud y vivienda son los elementos centrales en poder impulsar carteras de inversión y proyectos que además generen empleo y, por supuesto, reactiven la economía en nuestra región. No así hemos tenido ese eco en Santiago. La verdad es que el gobierno no ha hecho ningún anuncio en materia de descentralización y sabemos que nuestro presupuesto sigue condicionado a la discusión que se dé en el nivel central. Por lo tanto, cualquier tipo de ajuste que sufra hoy día o que se implemente por decretos presidenciales a través de Hacienda, claro que repercute en la disponibilidad que vamos a tener o en la fluidez de caja para poder asumir con las arcas regionales elementos que hoy día son sustantivos y que necesitamos de la colaboración y de la inyección de recursos desde Santiago. ¿Usted cree que el centralismo sigue siendo uno de los principales obstáculos para lo que es el desarrollo de nuestra región y de las regiones en general? De todas maneras, es cosa de ver hoy día también cómo se está implementando o se espera implementar una reforma que va a repercutir en relación al sistema de contribuciones que se pagan en las distintas comunas, a cómo esto va a afectar el Fondo Común Municipal, de qué manera cuando se hablan de los fondos de emergencia se les recortan recursos a los gobiernos regionales. Nuestra capacidad de respuesta no es la misma.
Entonces, cuando uno emplaza al gobierno, tiene que ver con que uno se pone la camiseta primero por la región. ¿De qué manera logramos resolver necesidades tan importantes en materia de conectividad, en materia de cobertura de salud pública, cómo logramos construir más CEFAM, cómo logramos pagar nuevas ambulancias que es necesario reponer en distintos sectores, cómo logramos llegar, por ejemplo, con infraestructura crítica en nuestra región? Para eso necesitamos mayor autonomía, para eso necesitamos de mayor recursos y para eso necesitamos que, por lo tanto, nuestras autoridades que debiesen defender estos intereses en el nivel central puedan poner por delante los intereses de la región, más allá de salir a defender con discursos políticos que dejan muchísimo que desear los intereses que hoy día quiera instalar el gobierno a nivel central. 19:19. Ahí escuchábamos a la consejera regional Tania Valenzuela en Hora de Noticias. Y hasta ahora continuamos revisando informaciones de nuestra región, porque el proyecto del puerto exterior de San Antonio será votado el próximo 26 de mayo por la Comisión de Evaluación Ambiental de Valparaíso, luego de 6 años de tramitación en el sistema de evaluación de impacto ambiental. La iniciativa llega con un informe favorable, del Servicio de Evaluación Ambiental, lo que allana una eventual aprobación de esta mega obra portuaria impulsada en la región de Valparaíso. El proyecto contempla la construcción de un molo de abrigo en 4 kilómetros y 2 terminales semi-automatizados con el objetivo de triplicar la capacidad operativa del puerto hacia el año 2050. Además, el futuro megapuerto permitiría recibir simultáneamente buques portacontenedores de un gran tamaño que actualmente no arriban a nuestro país debido justamente a las limitaciones de infraestructura. La inversión público-privada supera los $4.450 millones y de obtener la aprobación ambiental, las obras comenzarán durante el año 2027. Seguimos revisando informaciones y nos vamos rápidamente a la empresa portuaria de Valparaíso, la que anunció el inicio de la entrega de información al mercado para definir el futuro del Terminal 2, cuya actual concesión finaliza en marzo del año 2027. La estatal busca anticiparse a los plazos y asegurar la continuidad operacional del puerto, considerando la importancia estratégica del terminal para el comercio exterior y la actividad logística en nuestra región. Desde la empresa portuaria Valparaíso señalaron que actualmente se evalúan 2 alternativas: extender el contrato vigente o bien avanzar en una nueva licitación, ambas opciones sujetas al pronunciamiento de las autoridades competentes. La empresa explicó que este proceso busca mantener abiertas las posibilidades de desarrollo del puerto y fomentar condiciones de transparencia y competencia para eventuales interesados. Además, Puerto Valparaíso reiteró su objetivo de largo plazo es avanzar hacia un modelo de operaciones integrado del sistema portuario, apostando por una infraestructura más atractiva para futuras inversiones. Seguimos con informaciones de nuestra región de Valparaíso, pero vamos a cambiar completamente de tema. Nos vamos a ir a la ciudad Jardín, porque el Ministerio Público fijó para el próximo 9 de junio la audiencia de formalización de Claudio Boissier Troncoso, quien es el ex administrador municipal y ex gerente general de la Corporación Municipal de Viña del Mar, quien será investigado por los delitos de malversación de fondos públicos y de fraude al fisco. La causa corresponde a una de las aristas que aún permanecen vigentes dentro de las investigaciones por presuntas irregularidades ocurridas durante la administración de la exalcaldesa Virginia Regina. Según los antecedentes recopilados por la Fiscalía, Boissier habría rendido gastos personales utilizando recursos de la Corporación Municipal, acumulando montos cercanos a los 17 millones de pesos. De acuerdo a la investigación, los dineros habrían sido transferidos desde cuentas institucionales hacia la cuenta personal del exfuncionario para luego justificar compras realizadas en joyerías, en restaurantes y también en licorerías mediante rendiciones periódicas superiores a los 400.000 pesos. El fiscal Cristian Andrade informó además que 7 de las 10 causas vinculadas a la antigua administración comunal ya fueron cerradas o bien archivadas, mientras que otras investigaciones concluyeron con condenas previas por fraude al fisco contra exfuncionarios municipales. Seguimos con informaciones, en esta ocasión nos vamos con informaciones políticas de carácter nacional, porque el proyecto Escuelas Protegidas logró finalmente avanzar a la tramitación legislativa luego de que el Senado aprobara y despachara nuevamente a la Cámara de Diputados esta polémica iniciativa que establece nuevas medidas de seguridad y orden al interior de los establecimientos educacionales.
La propuesta contempla que los sostenedores pueden incorporar sus reglamentos internos la revisión de mochilas, bolsos y pertenencias de los estudiantes para evitar el ingreso de elementos peligrosos a los colegios. Al respecto, el diputado Carlos Carvajal del PPD aseguró que este proyecto de ley abrirá la puerta para generar conductas discriminatorias. El texto aprobado establece que no podrá existir revisión corporal ni de vestimentas, aunque sí se podrá solicitar a los estudiantes mostrar o bien vaciar sus bolsillos. En caso de hallarse objetos peligrosos, deberá informarse a los apoderados y a las policías. Mientras sectores oficialistas defendieron la iniciativa, asegurando que busca devolver seguridad a las comunidades educativas, parlamentarios de oposición advirtieron que el proyecto instala una lógica de vigilancia y castigo dentro de los establecimientos. El debate estuvo marcado por diferencias respecto al rol de Carabineros y de la Policía de Investigaciones en los procedimientos, además de cuestionamientos por eventuales vulneraciones a la privacidad y derechos de los niños, niñas y adolescentes. 7 de la tarde con 24 minutos. Los quiero invitar hasta ahora a que revisemos nuestro sitio web puranoticias.cl y lo que destacamos a esta hora de la tarde. Comenzamos con una información de nuestra región de Valparaíso, porque la Fiscalía Nacional remueve finalmente de la región la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras y designa un nuevo fiscal. A 2 años de perderse el paradero de la adulta mayor en el Fundo Las Tórtolas, ubicado en la comuna de Limache, la causa quedó en manos del fiscal metropolitano Occidente, Marcos Pasté. En otro tipo de informaciones, CADEM revela que el 80% está de acuerdo con el cambio de gabinete y que la aprobación del presidente José Antonio Kast subió a un 40%. En otro tipo de información, las glorias navales de este año 2026 en la región de Valparaíso. Carabineros refuerza el llamado al autocuidado y también detalla un plan de desvíos precisamente para este 21 de mayo en la ciudad puerto de Valparaíso. Todos los detalles usted los puede obtener en nuestro sitio web puranoticias.cl. En otro tipo de informaciones de carácter nacional, la Contraloría detectó que el INDAP entregó beneficios a personas que no cumplían con los requisitos legales. Mientras que en el área internacional, Cancillería expresó su malestar al embajador de Israel por el trato degradante que se le dio a los ciudadanos chilenos que fueron detenidos en la flotilla Sumu. En otro tipo de informaciones, el Servicio Nacional del Consumidor inicia una fiscalización ahora a las ópticas. Exigirá el RUT y títulos a quienes realizan exámenes visuales. Mientras que en la región metropolitana, en informaciones de carácter policial, detuvieron a 2 ciudadanos de nacionalidad venezolana y a un chileno por el secuestro de un ciudadano dominicano. Esto fue en la comuna del Bosque. 7 de la tarde con 26 minutos. A esta hora vamos a hacer una pausa comercial. Ya regresamos con más Pura Noticia PM. Estamos presentando Pura Noticia PM, las noticias de la tarde, en todas nuestras plataformas. Volvemos con las noticias de la tarde en la región, Chile y el mundo. Esto es Pura Noticia PM. Estamos de regreso en Pura Noticia PM, 7 de la tarde con 32 minutos. Revisamos titulares. La Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de reconstrucción nacional y lo despacha al Senado. El oficialismo calificó de histórico el avance de la megareforma, mientras que la oposición asegura que no avanzó con sus votos. Gobierno de Kast concreta el primer cambio de gabinete a 2 meses de asumir. Cedini y Steiner fueron las primeras caídas. El oficialismo respaldó el ajuste ministerial del presidente Kast, mientras la oposición acusa de improvisación. La Fiscalía Nacional remueve de la región de Valparaíso la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras y designa un nuevo fiscal. Privados reactivan el proyecto del tren rápido que uniría Valparaíso con Santiago en 45 minutos. Contempla tanto transporte de carga como de pasajeros. Afinan coordinaciones para futura apertura del Hospital Marga Marga. Ex mano derecha de Virginia Reginato en el municipio de Viña del Mar será formalizado el próximo mes de junio por malversación y fraude al fisco. Bueno, y una serie de cortes y desvíos en el tránsito se aplicarán durante este jueves 21 de mayo en el sector del Plan de Valparaíso, especialmente en el entorno a la Plaza Sotomayor, con motivo del 21 de mayo.
La ciudad de Valparaíso se prepara para una nueva conmemoración del Día de las Glorias Navales y Carabineros ya anunció una serie de cortes y desvíos de tránsito que se aplicarán este jueves 21 de mayo en el sector del Plan y especialmente en el entorno de la Plaza Sotomayor. Las restricciones vehiculares regirán entre las 8 de la mañana y las 2 de la tarde, esto debido al desarrollo de las ceremonias oficiales y el tradicional desfile en honor a los héroes de Iquique, actividades que cada año convocan a miles de personas en la ciudad-puerto. Desde Carabineros detallaron que no se podrá transitar entre Urriola y Clave durante el desarrollo de la jornada, por lo que el flujo vehicular será desviado principalmente por la avenida Errázuriz. El llamado de las autoridades es a planificar los desplazamientos con anticipación y optar por rutas alternativas. El teniente coronel Daniel Guzmán, subprefecto de los servicios de la prefectura de Valparaíso, explicó que el operativo busca resguardar la seguridad y facilitar el desarrollo de las actividades oficiales en el sector de la Plaza Sotomayor. Este 21 de mayo se realizarán diferentes cortes de tránsito en el sector de la Plaza Sotomayor. Es importante que sepan que desde las 8 de la mañana hasta las 14 horas no se podrá transitar desde Urriola hasta Clave. La línea de tránsito será por avenida Errázuriz, para que así tomen las precauciones del caso y evitar llegar a ese lugar. Junto con las medidas de tránsito, Carabineros también entregó recomendaciones preventivas para quienes asistan al evento, especialmente respecto al autocuidado y la seguridad de pertenencias al interior de vehículos. Además, las autoridades pidieron especial atención al cuidado de niños, niñas y adolescentes que concurran a las actividades, considerando la alta afluencia de público que se espera durante la emblemática jornada nacional. 19:35. Seguimos con informaciones de la región porque autoridades regionales desplegaron controles en terminales y también en rutas de nuestra región de Valparaíso para poder reforzar las fiscalizaciones laborales y también de transporte durante periodos de alto flujo vehicular y de pasajeros. El operativo contempla inspecciones a buses urbanos e interprovinciales, además de controles preventivos en distintos puntos de la región. Esto con foco en la seguridad vial y el cumplimiento de la normativa laboral por parte de las empresas de transporte. Desde el gobierno regional y las seremías involucradas explicaron que el despliegue incluye fiscalizaciones a conductores, controles de documentación y revisión de condiciones de funcionamiento de los servicios de transporte público y privado. Las autoridades señalaron que este tipo de operativos busca resguardar la seguridad de pasajeros y trabajadores, especialmente durante jornadas con mayor movilidad hacia las distintas comunas de la región. Además, se informó que las fiscalizaciones se van a extender a buses rurales, transportes de carga y vehículos mayores como parte de un plan integral de control en rutas y terminales. Este fin de semana para nuestra región es fundamental porque vamos a recibir alrededor de 100.000 vehículos que van a pernoctar en nuestra región y por lo tanto nuestro deber como autoridades es que todos tomen los resguardos y que estén todas las condiciones y las medidas necesarias para que puedan disfrutar de este fin de semana, que algunos se los van a tomar como fin de semana largo, así que esperamos que todo esté en regla. Vete a transporte, hacemos una revisión técnica de lo que son los temas de las máquinas, de los buses. Evidentemente también vemos todo lo que son los temas de permisos que tienen que estar debidamente, pero también estamos haciendo un enfoque muy importante y preventivo para lo que es cada uno de los usuarios. En este caso estamos focalizándonos en el uso correcto del cinturón de seguridad y evidentemente también la importancia de transmitirles a ellos la posibilidad de denuncias y de comunicación de estas. Desde la Seremi del Trabajo recordaron que las empresas deben cumplir estrictamente la normativa laboral vigente, especialmente en materias relacionadas con jornadas, descansos y condiciones de trabajo de conductores y trabajadores del transporte. Bueno, los trabajadores en este caso tienen el derecho al descanso y también los que deben trabajar en el comercio y otras áreas. Se mantienen abiertos los centros comerciales, los malls, restaurantes, eso continúa de manera regular. En paralelo, Carabineros mantiene controles preventivos y exámenes a conductores para reforzar la seguridad de las carreteras y disminuir riesgos asociados a accidentes de tránsito. Las autoridades reiteraron el llamado a conducir con responsabilidad, respetar las normas de tránsito y planificar los desplazamientos con anticipación durante jornadas de alta circulación vehicular. De nuestra región de Valparaíso nos vamos a ir rápidamente hasta la región metropolitana porque en prisión preventiva quedó finalmente Jorge Constanzo, padre de la niña que sufrió una mortal caída desde el piso 11 en un edificio donde se encontraba junto a su progenitor.
Fue la Corte de Apelaciones de Santiago la entidad que revocó finalmente la decisión que había dejado en libertad al imputado en el marco de la investigación por homicidio por omisión tras la muerte de su hija Isidora de tan solo 2 años. La resolución fue dada a conocer este miércoles por la 8ª Sala del Tribunal de Alzada capitalino, que adoptó la medida cautelar por mayoría de 2 votos contra 1. De acuerdo con el fallo del Tribunal de Alzada, existió una situación de riesgo que no fue debidamente atendida por el imputado, configurándose así la existencia de dolo en los hechos investigados. Según los antecedentes expuestos durante la formalización, Constanzo utilizó el quincho del edificio ubicado en la calle Los Militares hasta cerca de la 1 de la madrugada y posteriormente asistió a una discoteca regresando alrededor de las 5 de la madrugada, lo que hizo que no cumpliera el horario de retiro de la menor con su madre. Asimismo, la Fiscalía sostuvo que el imputado consumió alcohol durante el almuerzo, situación que finalmente habría provocado que durmiera una siesta extensa, perdiendo el cuidado y protección de la menor, que presuntamente habría originado el fallecimiento de la niña. Bueno, y precisamente la muerte de Isidora, la niña que cayó desde el piso 11 en un edificio en la comuna de Las Condes, volvió a instalar el debate sobre la llamada Ley Valentín, la iniciativa que busca reforzar las medidas de seguridad en edificios en altura para prevenir caídas accidentales. Este proyecto, recordemos, nació tras la tragedia ocurrida en San Pedro de la Paz, donde falleció Valentín Brain, quien esta semana avanzó en el Senado la ley luego de ser aprobada en la Comisión de Vivienda, y además solicitó discusión inmediata al gobierno. Revisamos la entrevista realizada sobre el avance de esta iniciativa y los cambios que propone, donde Ricardo Suárez conversó con el senador Gustavo Sangüesa. A conversar, senador, ¿qué busca concretamente la ley Valentín y qué cambia respecto a la normativa actual, sobre todo también exponiendo el caso de la niña que habría fallecido o falleció el fin de semana recién pasado? Bueno, lo que cambia es que primero va a evitar prohibir los reglamentos de copropiedad que se pueda prohibir la instalación de estas medidas de seguridad. Hoy día, por un tema más bien estético, existen algunos reglamentos de copropiedad que se prohíbe la instalación de estas medidas de seguridad. Eso por una parte, es decir, se quita la prohibición que pudiera existir en algunos reglamentos. Y por otro lado, lo hacemos obligatorio a aquellas familias que tengan hijos menores de 12 años o personas dentro del grupo familiar con alguna necesidad especial en el sentido de que sean más propensos a caídas. Senador, voy a sacarlo un poquito del tema porque acaba de ser aprobada en la Cámara la mega reforma y pasa al Senado. Ahí es importante esta información, por eso la estamos entregando. ¿Cuál es su opinión? ¿Cuál es la visión suya con respecto a que ya haya pasado desde la Cámara de Diputados al Senado esta mega reforma? Bueno, van a seguir ahora en la tarde la discusión en particular, pero estamos muy contentos de que esta mega reforma vaya avanzando, porque también es urgente. Aquí el presidente Kast ha dicho que este es un gobierno de emergencia y esta reforma es absolutamente necesaria desde varios aspectos. Por un lado tenemos la reconstrucción, que se necesitan recursos para la reconstrucción de Valparaíso, que estas familias llevan más de 2 años esperando, ante una negligencia del gobierno anterior. La inoperancia hizo que finalmente esas familias después de 2 años todavía estén en punto cero. También tenemos que reconstruir las viviendas que se quemaron en Biobío y la región que yo represento, la región de Ñuble. Eso por un lado, pero también tenemos que hacernos cargo de la urgencia que tiene nuestro país, que tiene que ver con la reactivación económica. Este fue un gran paso del gobierno, ¿no? Yo creo que es un gran paso para Chile, más que para el gobierno. Esto no se trata de tener triunfos personales. Yo creo que esto es necesario y urgente para el país. Venimos de más de 10 años de estancamiento y por lo tanto tenemos que tomar medidas que nos permitan reactivar tanto económica como socialmente a nuestro país. Bien, lo volvemos al tema que estábamos conversando, senador, porque este proyecto que toma aún más urgencia ahora, ¿y por qué lo hace tras la muerte de Isidora en Las Condes el fin de semana? Bueno, este es un proyecto que había estado en tabla hace 2 semanas en el Senado. Yo fui uno de los que pidió que volviera a la comisión porque había que hacerle algunas mejoras. Por ejemplo, el proyecto original era para personas
menores de edad. Menores de edad es menores de 18 años. Entonces, una familia que tiene un hijo de 17, de 15, de 14 años, digamos, son personas que ya saben tomar los resguardos necesarios para evitar una caída, excepto cuando hay accidentes que son efectivamente accidentes. En el caso de Valentín también es diferente al caso de Isidora. Son situaciones, en el caso de Isidora hay claramente una negligencia dolosa por parte del padre de no estar en condiciones para recibir a su hija cuando está en un estado de visitas. Yo creo que hay que estar con todos los que somos papás, estamos con toda la energía y toda la atención puesta con una pequeña de 2 años. Eso no ocurrió y esa negligencia finalmente terminó con la vida de Isidora. Estos proyectos vienen de larga data. Estaba viendo los autores porque aquí se fusionaron varios proyectos. El último fue introducido por el senador Enrique de Falkenberger, producto efectivamente del accidente que hubo en la región de Biobío, donde fallece Valentín, que es por una causa diferente. El tener medidas de seguridad en los departamentos para aquellas familias que efectivamente tienen resguardo, digamos, personas menores de 12 años o con condiciones que puedan ser más propensos a una caída, son hoy día urgentes y necesarios. Es por eso que dentro de la comisión ayer el presidente Fidel Espinosa pidió tomar el acuerdo para que también le pidiésemos al gobierno que este proyecto se le dé discusión inmediata, o sea que con eso se acelera el proceso legislativo. Nosotros esperamos hoy día, en la sesión de la tarde, votar este proyecto ya en particular para que pase a la Cámara de Diputados y esperamos que el gobierno haya acogido esto de darle discusión inmediata para que durante la primera semana de junio ya pueda estar convertido en ley. Estamos conversando con el senador UDI, Gustavo Sangüesa, sobre la ley Valentín que se discute en la Comisión de Vivienda del Senado. Agradecerle, senador, por este contacto y creo que es importante los pasos que se están dando en este tema. Sí, lamentablemente se da esta discusión en medio de 2 tragedias, la de Valentín y la de Isidora, pero esto es algo que ya está ocurriendo con mucha frecuencia en nuestro país. Esto es muy similar a lo que en algún minuto ocurrió con la instalación de las sillas para niños en los automóviles. Al principio hubo bastante recelo, pero todos sabemos que esta medida de seguridad muchas veces impide que un niño fallezca o quede con consecuencias producto de un accidente automovilístico. Gracias, en esto tenemos urgencia porque ninguna de estas medidas de seguridad va a reemplazar la responsabilidad que tenemos los adultos en el cuidado de los chicos. Bueno, y con temas, ahí escuchábamos, ¿cierto?, al senador Gustavo Sangüesa en esta conversación con Ricardo Suárez. Y ahora vamos a revisar, siendo las 19:46, las principales noticias internacionales de esta jornada junto a Carmen Paz González. Hoy con temas que marcan la agenda global, el respaldo de Colombia a la candidatura de Michelle Bachelet para liderar la ONU, la advertencia de Rusia y China sobre la crisis del Medio Oriente y la preocupación internacional por el brote de ébola que ya deja más de 130 personas fallecidas en África Central. ¿Cómo están? Buenas tardes. Revisamos a esta hora información del ámbito internacional porque el presidente colombiano Gustavo Petro confirmó este miércoles su respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet para encabezar la Organización de Naciones Unidas a partir de 2027, cuando concluya el mandato del actual secretario general Antonio Guterres. A través de redes sociales, Petro señaló que decidió apoyar a la exmandataria chilena para que se convierta en la primera mujer en liderar el organismo multilateral en sus 80 años de historia. El apoyo de Colombia se suma al ya expresado por el presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y por la mandataria mexicana, Claudia Sheinbaum, quienes destacaron la experiencia internacional y la trayectoria de Bachelet en derechos humanos. La expresidenta chilena mantiene su candidatura pese a que el gobierno del presidente José Antonio Kast retiró el respaldo institucional que anteriormente había comprometido la administración de Gabriel Boric. Michelle Bachelet fue alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos entre 2018 y 2022 y actualmente lidera la Alianza para la Salud de la Madre, el Recién Nacido y el Niño de la Organización Mundial de la Salud.
De concretarse su elección, se transformaría en la primera mujer secretaria general de la ONU y en la segunda figura latinoamericana en ocupar el cargo después del peruano Javier Pérez de Cuellar. Y continuamos en el ámbito internacional. En una reunión realizada en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, los mandatarios de Rusia y China manifestaron su preocupación por el deterioro de la situación en Medio Oriente y advirtieron sobre el riesgo de una escalada militar de consecuencias globales. A través de una declaración conjunta, Vladimir Putin y Xi Jinping calificaron como inaceptable una nueva intensificación del conflicto y afirmaron que los ataques impulsados por Estados Unidos e Israel contra Irán vulneran el derecho internacional, las normas fundamentales de las relaciones entre estados. Ambos líderes sostuvieron que la región se encuentra en una encrucijada crítica y señalaron que la prioridad debe ser insistir en negociaciones políticas que permitan disminuir las tensiones y evitar nuevos enfrentamientos. Xi Jinping afirmó que un eventual aumento del conflicto podría afectar seriamente la estabilidad energética y comercial a nivel mundial, generando impactos en las cadenas de suministro y en los mercados internacionales. En ese contexto, el mandatario chino presentó una propuesta de 4 puntos para avanzar hacia una salida negociada, mientras Moscú y Pekín reforzaron su coordinación diplomática frente al escenario internacional. Durante el encuentro, Rusia y China también criticaron la política exterior de Estados Unidos y expresaron preocupación por la militarización del Ártico, el debilitamiento de acuerdos de control nuclear y el aumento de tensiones con Japón. Además, cuestionaron la acumulación de material nuclear por parte de Tokio y acusaron posibles provocaciones impulsadas por sectores ultranacionalistas japoneses. La relación entre Putin y Xi se interpreta como una nueva señal de alineamiento estratégico entre ambas potencias frente al liderazgo occidental y ocurre en medio de crecientes tensiones geopolíticas en distintas regiones del mundo. Continuamos con las noticias del mundo. La Organización Mundial de la Salud mantiene monitoreo permanente sobre el brote de ébola detectado en la República Democrática del Congo. Ya son más de 530 casos sospechosos y al menos 130 personas fallecidas. Las autoridades sanitarias informaron que los contagios comenzaron a expandirse fuera de la provincia de Ituri, donde se detectó el primer caso en abril, alcanzando ahora nuevas zonas como Kivu del Norte y la ciudad de Goma. Además, organismos internacionales confirmaron contagios en Uganda, incluyendo una muerte asociada al virus, lo que encendió las alertas por una posible expansión regional. El director general de la OMS, Tedros Adhanom, expresó preocupación por la magnitud y velocidad del brote y explicó que el escenario requiere coordinación internacional urgente debido al riesgo sanitario y humanitario. Uno de los factores que más inquieta a los especialistas es que la cepa identificada corresponde a una variante menos estudiada del ébola y para la cual actualmente no existe una vacuna aprobada ni tampoco tratamientos específicos. Expertos señalan además que el brote ocurre en medio de una compleja situación de conflicto armado y desplazamiento interno en la zona afectada y esto dificulta el acceso sanitario y también el rastreo de contagios. Organizaciones humanitarias advierten que millones de personas viven en condiciones de vulnerabilidad extrema con sistemas de salud debilitados y escasa infraestructura médica. La OMS aclaró que el riesgo global sigue siendo bajo y que la situación no equivale a una pandemia como la del COVID-19. Sin embargo, insisten en reforzar medidas preventivas, vigilancia fronteriza y también protocolos sanitarios para contener la propagación. Las autoridades recomendaron evitar el contacto físico con personas infectadas, reforzar el lavado de manos y extremar precauciones en funerales o zonas de alta circulación del virus. Y con esta información dejamos hasta aquí las noticias internacionales. Volvemos contigo. Muchas gracias, Carmen Paz. 7 de la tarde con 52 minutos. Antes de despedirnos, los quiero invitar a que revisemos la portada de la edición digital de puranoticia.cl, donde destacamos como información principal que la Fiscalía Nacional remueve de la región de Valparaíso la investigación por la desaparición de María Ercira Contreras y designa un nuevo fiscal. También destacamos el cambio en el gabinete. Parlamentarios oficialistas de Valparaíso destacan el inicio de esta segunda etapa y la oposición, condena el desorden al interior de la moneda. En otro tipo de informaciones, la Cámara de Diputados aprobó en particular el proyecto de reconstrucción nacional y lo despachó al Senado. Mientras que en otro tipo de informaciones, las glorias navales
de este año 2026 en Valparaíso. Carabineros refuerza el llamado al autocuidado y detalla el plan de desvíos para este 21 de mayo. En otro tipo de informaciones de nuestra región, refuerzan las fiscalizaciones laborales y de transporte ante la llegada de unos 400.000 visitantes a la región de Valparaíso por el feriado justamente de mañana jueves 21 de mayo. Les recuerdo que la edición digital de puranoticia.cl usted la descarga directamente desde nuestro sitio web en formato PDF y sin ningún tipo de suscripción previa y por supuesto que es completamente gratuita. 7 de la tarde con 54 minutos y llegamos al término de Pura Noticia PM. Usted nos ve, nos escucha y nos lee, porque en puranoticia.cl las noticias como a ti te gustan. Pura Noticia PM.